presentarles al doctor Carlos Mejía, quien es graduado de la Facultad de Medicina de la UNAM, tiene un posgrado en Medicina Interna del Centro Médico Nacional Siglo XXI, del Instituto, me imagino, de Seguros Sociales. Tiene experiencia en el manejo de urgencias en adicciones en la Unidad de Atención de Toxicología por mucho tiempo, ex profesor de pregrado para la UNAM. Perdón, aquí se me atravesó una cosa, me disculpan. El doctor Carlos Mejía también es jefe de servicio de urgencias de un hospital entre el 2008 y el 2012, médico adscrito a urgencias HGS 32 y el médico adscrito a urgencias del Hospital Darío Fernández también del 2013 al 2019. Pues para mí es un placer invitar al doctor Carlos Mejía para que me acompañe y vamos a visitar un aspecto muy importante. Yo creo que muchos de ustedes están familiarizados y pues Carlos, primero que todo, muy buenas noches y muchas gracias por aceptar la invitación. Hola Rubén, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Feliz aquí por primera vez de estar en este equipo contigo y vamos a dar todo lo que podamos para colaborar con este equipo interesante, amigo. Excelente, excelente, Carlos. Pues mira, una pregunta que nosotros planteamos, o sea, vamos a tratar de cubrir este tema y muchas veces hemos hablado de cáncer, doctor Mejía, pero la realidad es que nunca es tarde, nunca es demasiada información acerca de cáncer, en particular ahora con la relación que tiene que ver con la parte del coronavirus. Entonces vamos a compartir un poquitico la información que tiene el doctor Mejía para nosotros y vamos a iniciar precisamente con estos asesinos silenciosos, ¿no? Te doy la palabra, doctor Carlos. Sí, gracias, amigo. Pues efectivamente, creo que durante muchos años, personalmente, yo quiero hablar de mí como médico, yo me olvidé por completo del estrés oxidativo. No lo tomaba en cuenta, nunca me había puesto a enfocar mi tratamiento de los pacientes con base en el estrés oxidativo. Prácticamente me dediqué al tratamiento convencional de la enfermedad y me di cuenta, ahora que estoy aquí ya 4 años y medio en Inmunotech, que me faltaba ese puntal, me faltaba esa cuña importante para poder darle a los pacientes lo necesario, el énfasis para que ellos pudieran tener una mejor respuesta terapéutica. Me gustó mucho lo que dijiste, Rubén. De lo que estamos hablando no es de un tratamiento, no estamos hablando de un medicamento, estamos hablando de algo más extraordinario. Yo le llamo medicina molecular, porque hablar de estrés oxidativo es hablar de nanomoléculas que causan distrés o alteraciones a nivel de la función enzimática. Prácticamente las enzimas son estructuras microscópicas que son responsables de miles y miles de funciones celulares. Cuando a mí me dicen, oye, el glutatión tiene esas 4 funciones, le dije, yo les contesto que ese es como la forma sencilla de explicar las funciones de glutatión, pero si nos vamos a cómo se afectan las funciones enzimáticas por estrés oxidativo, vamos a darnos cuenta que puede ser más de 300 funciones en las cuales se intercambian sustancias sólidas y líquidos desde el espacio intracelular al espacio extracelular y al espacio intravascular. Y eso es lo que causa las respuestas tan extraordinarias cuando combinamos Inmunocal con los tratamientos convencionales. Carlos, perdona, sí, amigo. te iba a hacer la pregunta, digamos, muy puntual porque yo creo que ya tenemos la experiencia en la parte de trabajar con la empresa, de que nos consultan mucho precisamente por cáncer, porque muchas personas están pensando, Carlos, el día de hoy, que sí, bueno, claro, sí, yo entiendo la parte de estrés oxidativo, pero cuando estoy consultando por cáncer, no, doctor, pues que no me diga que es tan sencillo como el estrés oxidativo, es cuál es la relación específica entre lo que es el estrés oxidativo y cáncer, o sea, como expandir un poquitico más de lo que habíamos hablado en la parte inicial del programa. Sí, claro. Primero que nada hay que entender que los fenómenos de oxidación
son procesos naturales. Se dan como consecuencia de la actividad biológica diaria de nuestro cuerpo. Es más, el solo desplazarnos, el solo movernos genera oxidación celular, la alimentación genera oxidación celular, el pensamiento, toda la actividad biológica se relaciona con oxidación celular. Pero ¿qué ocurre? Que el organismo empieza a hacer mecanismos de adaptación, y una vez que el organismo detecta que estamos produciendo derivados del oxígeno que dañan a las células, vienen mecanismos de adaptación, y eso pongan mucha atención, amigos. La oxidación está presente, pero también tenemos mecanismos naturales antioxidantes. Y ese es el tema más relevante. Sí existe el estrés oxidativo, por supuesto, pero tenemos afortunadamente dentro de nuestras células la fórmula para contrarrestarla. ¿Qué es lo que ocurre? Si me puede pasar la siguiente, Rubén, por favor. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros nos enfrentamos a una cantidad exagerada de oxidación celular? Sobreviene, si ustedes pueden observar ahí en la gráfica, los mecanismos de daño generalmente son mecanismos externos, desde la alimentación hasta situaciones comunes como la radiación solar, que la recibimos a diario, en unos lugares más que en otros, pero es, a fin de cuentas, la radiación UV es responsable de daño a nivel del ADN, del material genético. Lo mismo ocurre con radiaciones electromagnéticas que recibimos de pantallas, de teléfonos celulares, por ejemplo, yo aquí estoy cerca de un cableado eléctrico impresionante, y cuando mido con el radómetro a qué me estoy exponiendo, pues prácticamente más de 9,000 unidades RADS que están en mi cuerpo. Pero ¿qué pasa si yo no me protejo? ¿Qué pasa si yo no elevo los niveles de glutatión? Entro en esa parte roja que se ve en la gráfica del lado izquierdo, en donde empiezo a romper con los mecanismos de defensa de mi cuerpo. En la parte superior izquierda de la imagen pueden ver una mitocondria, una estructura fundamental para todos los procesos metabólicos. Es la pequeña pero maravillosa estructura o fábrica de nuestro cuerpo, que también se cansa y también muere como consecuencia del estrés oxidativo. Pero si nosotros le damos los elementos naturales para que se recupere, aumenta la sobrevida de las mitocondrias y se puede regresar a esa fase verde que se ve en la gráfica para que mantengamos el estrés oxidativo en niveles controlados y naturales. Pero ¿qué ocurre cuando eso no se da? ¿Qué pasa cuando no nos cuidamos? ¿Qué pasa cuando no nos hidratamos? Cuando no aumentamos los niveles de glutatión, sobreviene el daño en el ADN y se activan esas células que empiezan a proliferar. Me pasa la siguiente, por favor, Rubén. Y empiezan a proliferar esas células. Si ustedes se fijan en el margen superior derecho, la imagen izquierda muestra cómo se están reproduciendo células naturales y de pronto se escapa una célula anómala. Nuestro sistema inmune la detecta y la elimina. Pero cuando empieza a haber mayor proliferación de células malignas y nuestro estrés oxidativo está elevado y los sistemas de antioxidantes están saturados, las células se escapan al sistema inmune, y es cuando una célula lleva a millones de células tumorales y ya tenemos un tumorcito de menos de medio milímetro que no causa dolor. Por eso le puse el otro asesino silencioso. No causa dolor, no se manifiesta físicamente como la tumoración que nos lleva a ir al médico. No pasa eso. Simplemente están apareciendo esas células que van creciendo paulatinamente. La siguiente, por favor, Rubén. Y entonces, pues esa es la forma como la oxidación desencadena daño al material genético y activa esas células tumorales. Carlos, siempre cuando recibimos una noticia de cáncer, yo creo que desafortunadamente lo que primero se tiene que pasar a la mente de las personas es que cuánto me queda, cuánto le queda a mi mamá, cuánto le queda a mi hijo. Desafortunadamente eso. Lo otro es tener en cuenta de que
¿A qué tipo de cáncer le deberíamos apuntar? Todos son de todas formas horribles desde el punto de vista diagnóstico, pero ¿cuáles son también los más comunes? Claro. Bueno, definitivamente, si regresamos a los mecanismos de daño del ADN, definitivamente los cánceres más letales y más comunes son los que se relacionan con la exposición a las radiaciones, pero sobre todo a tabaco. Y ahí vamos a encontrar al cáncer pulmonar, vamos a encontrar el cáncer gástrico, al cáncer de colon y otros tumores que tienen que ver con genética y con hormonas, como es el cáncer de mama, como los melanomas, las enfermedades neoplásicas de la sangre, etcétera. Estos todos son tumores que son responsables de la mayor mortalidad en el mundo. Ahí esa estadística que mostramos es de 2021, es la más reciente. Prácticamente dentro de 10 años se actualiza la estadística, pero como no vemos que se modifiquen esos factores de riesgo, nosotros creemos que esto va a ir en aumento. Pero ¿qué pasa si a una persona que fuma, si a una persona que se expone a radiaciones electromagnéticas, si a una persona que ingiere bebidas alcohólicas, si a una persona que tuvo una hepatitis B o C, se protege con elevando el glutatión, puede revertir esta estadística tan tremenda? La siguiente, por favor, Rubén. Y lo otro es que las personas tienen que tener en cuenta que hay muchos tipos de tumores, Carlos. ¿Cuáles son los tipos de tumores que existen? Sí, bueno, aquí quisiera hablar prácticamente de los tumores. Hay muchas variedades de tumores malignos. Aquí quise mostrar los que representan mayor reto tanto para el paciente como la comunidad médica, que son los adenocarcinomas, que además de ser muy letales son los más frecuentes, los sarcomas, que son altamente letales, que prácticamente son responsables de una mortalidad impresionante, y las neoplasias hematológicas, como la leucemia, que afecta tanto a niños como a adultos, los linfomas en sus diferentes variedades, principalmente el linfoma no Hodgkin, el mieloma, que es otra tumoración menos frecuente, pero también es muy agresivo, porque además rápidamente se va a riñón, se va a hueso y se va al sistema nervioso central. Entonces son tumores que son muy, muy letales. Los tumores especiales como las neoplasias de cerebro, que también tienen alta malignidad y alta recidivancia. ¿Qué es la recidivancia? Que ya fueron tratados, que aparentemente estaban controlados, pero que regresan. Lo mismo pasa con las leucemias. Sabes que eso es un punto muy importante que tú mencionas porque la mayoría de las personas, a menos de que tengan una muy buena instrucción acerca de cómo cuidarse, se tratan de un cáncer, tienen precisamente, los declaran libres de cáncer, pero no hay tal, por lo que tú acabas de decir, por la gran posibilidad de que estos tumores regresen. ¿Cuál es el mensaje? ¿Por qué estamos hablando de esto? Es porque muchas de las personas tienen en sus manos realmente, y si no, pues por eso te invitaron a este programa, la labor importante es seguirse cuidando para evitar muchas veces que ese tumor y ese cáncer recurra, porque ese es de todas formas un peligro latente que tienen este tipo de cáncer. Sí, aquí quise traer algunas imágenes, Rubén, acerca de una neoplasia cerebral vista a nivel del macroscópico, prácticamente en el momento de la cirugía, y cómo se veía en la tomografía, porque es impresionante cómo el tumor está desplazando estructuras importantes, y que ese tumor, al estar en una bóveda rígida, definitivamente va a terminar por colapsar el sistema cardiovascular y respiratorio de la persona. Y bueno, esta es impresionante. Vean el hígado del lado derecho. Esas tumoraciones que se ven ahí gigantescas se pueden evidenciar en un simple estudio de tomografía, y a veces no tenemos la cultura de estarnos observando ya si tenemos antecedente de cáncer. ¿Y por qué lo decimos? Porque no venimos a hablar solamente de cáncer como el enfoque de cómo ayudar a tratarlo, sino a prevenirlo. Creo que ahí coincidimos muchos, la mayoría de los médicos,
que el nivel de primario de atención a nivel de la prevención es lo más importante. Y sin embargo, hasta nosotros mismos como médicos nos centramos más en el conocimiento de la quimio, de la radioterapia, pero ahorita venimos a hablarles principalmente de cómo evitar que lleguemos o nuestros familiares lleguen a este nivel de daño. A mí esto me impresiona, la magnitud del daño que tiene la señora con esas zonas negras de necrosis extensa, la úlcera que se infecta fácilmente, que duele espantosamente. Y si ustedes pudieran ver a nivel microscópico y bioquímico qué está pasando en esa tumoración, pues definitivamente una intensa oxidación celular. Las especies que se forman ahí de oxígeno están dañando no solamente el entorno, sino también están migrando a otros lados y están afectando todos los sistemas de la persona. Por eso es que el paciente con cáncer está cansado, tiene una pigmentación grisácea de la piel porque no producen energía, porque no utilizan bien el oxígeno, porque los sistemas enzimáticos están fracasando. Ahora, Carlos, tú hablas de un aspecto importante, y en particular para nosotros como médicos, aunque no seamos oncólogos, conocemos exactamente lo que ya la mayoría de las personas conocen con respecto al tratamiento. Y algo que debemos tener en cuenta es efectos secundarios de terapias que están diseñadas, obviamente, para controlar o contrarrestar efectos que tiene el cáncer. Pero en general, ¿qué resumen le podemos hacer en este momento a los 141.000 personas que están conectadas acerca de cómo se trata el cáncer? Bueno, definitivamente aquí hay dos puntos importantes desde el punto de vista temporal en el tratamiento. Con el advenimiento de este conocimiento de los antioxidantes, se genera una nueva etapa en el tratamiento, porque antes de esto, nosotros enfocamos totalmente el esfuerzo a quimioterapia y a radioterapia. Y esto hacía que no nos diéramos cuenta que le estábamos disparando una mosca a la mosca con un cañón, con un misil. Efectivamente, sí matábamos a la mosca, pero tenemos un daño colateral impresionante. ¿Qué es lo que ocurre cuando un paciente está siendo tratado sin antioxidantes? Que el daño colateral también lesiona células y afecta a otros sistemas. Entonces, está la parte en donde disponemos de recursos muy importantes, porque definitivamente la quimio y la radioterapia y la misma cirugía han ayudado mucho a muchos pacientes a tener una sobrevida, pero con el advenimiento de los antioxidantes ahora tenemos una mejor respuesta a la quimio y a la radioterapia, una mejor tolerancia y bienestar, que eso es un tema que a mí me gusta mucho, el ver a la persona más animada, más vigoroso, más contento, con menos dolor. Eso a la familia y al paciente le genera un regocijo, y eso se logra cuando tú manejas, cuando tú le das a tu familiar, cuando tú le das a tu paciente un antioxidante. Mira, voy a resaltar algo importantísimo, que yo sé que los colegas que están acá, a menos de que estén invitados por primera vez, este es el segundo punto. Aún en 2022 muchos médicos no conocen dicha información, y lo otro, valga la pena, lo digo en una forma muy respetuosa, ni siquiera se quieren tomar el tiempo de investigar acerca de esta información. Independiente, Carlos, de que haya más de 172.000 artículos, un médico sabe lo que implica publicar un artículo, más de 172.000. Pero irresponsablemente muchas veces se les dice, no tome eso, como si no hubiese investigado. Pues yo creo que el reto para la mayoría de ustedes que no son médicos y que puedan presentar esta información médica es decirle, yo lo único que le voy a decir es, le voy a decir lo que estoy tomando. Eso sí, antes de que usted me diga alguna cosa, por favor, mírelo en el pr.net, en todas fuentes de información. Pero esto sí es una realidad que la mayoría de los colegas nos dicen, como dice el doctor Eduardo Shortkoff, posiblemente conoce esta expresión, Carlos, de las ovejas negras de la medicina, que somos nosotros los que estamos haciendo este tipo de programa, ¿no? Qué buen punto, Rubén. Ya ahorita yo estoy dedicado prácticamente a Inmunotech,
pero todavía en el 2020, cuando estaba yo en la atención en medicina interna, yo siempre he dicho a mis pacientes, por favor, revisa esta página, revisa acerca de glutatión, y eso es muy bueno, porque un paciente informado es un paciente que no lo engañan. Ni lo engaño yo al darle un producto nuevo, ni lo engaña aquel que le dice, oye, suspende eso. Se me hace irresponsable yo dar un tratamiento, dar una recomendación de un nutriente celular si no tiene respaldo científico. Se me hace por demás irresponsable. Pero también está la irresponsabilidad de quienes le decimos a la persona, no, eso no te lo tomes, eso no. Oiga, pero es que me dijeron que es un producto que está investigado. No, 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 suspéndelo. Esa parte es a donde el médico y el paciente tenemos, bueno, no el paciente, el familiar, tenemos un compromiso de ir a la búsqueda de que esto de lo que estamos hablando, esta información tan extraordinaria, lo es porque tiene sustento científico. Si no, usted no estuviera aquí, doctor. Yo creo Usted que con todo ese compartimos, currículum que yo compartimos escuché, no estaría la misma aquí, impresión. ¿verdad? Sí, y sabes que una cosa que es muy importante, y en particular para las personas que están conectadas con ese interés de aprender un poco de cáncer, ahorita vamos a hablar un poco más específicamente con el doctor Carlos Mejía acerca de la utilización de Inmunocal, pero algo muy importante. Cuando el médico la próxima vez te diga, esto no te lo puedes tomar, porque esto empeora el cáncer, la pregunta que yo les hago de todo corazón es, ¿cómo se imaginan que una empresa canadiense de 25 años de existencia todavía estuviera abierta y pudiera mercadear algo que hiciera que los pacientes con cáncer estuvieran peor? Pongan solamente la pregunta, ¿cómo es de fácil en este momento cerrar empresas porque, digamos, contradicen o contrarrestan los beneficios de una medicina, digamos, alopática o tradicional? La empresa no existiría. La otra cosa, que posiblemente no la mencionamos, Carlos, pero que es importante. La base fundamental inicial de los estudios, o sea, estudios científicos basados con el inmunocal, antes de que se conociera el inmunocal, aislada de la proteína del suero de la leche humanizada, o HSM90, mucho antes de conocer este producto como inmunocal, fue investigado en cáncer y en infección con SIDA, con el virus del VIH. O sea que si nos remontamos a la ciencia, ya esto viene apoyado 45 años para lo que estamos hablando de hoy. Esto es fácil para un médico ignorarlo, pero la realidad es que esa es parte de la ignorancia médica que nosotros compartimos con los pacientes cuando no nos tomamos el tiempo de meternos posiblemente en un programa de estos porque pensamos que estamos perdiendo el tiempo. Simplemente esto. Pero me gustaría que comentaras un poquitico acerca de esto, papel de los antioxidantes en la prevención del cáncer, porque, Carlos, la realidad es que este título lo podríamos utilizar para todas las enfermedades, ¿no? ¿Qué empezó a haber evidencias de que las dietas ricas en antioxidantes mejoraban el pronóstico? Y ese inicio de antioxidantes comunes que conocemos como la vitamina C, como la vitamina D, la vitamina B, los diferentes antioxidantes que hay en la dieta, miles de antioxidantes, han mejorado el pronóstico, pero este artículo en particular me gustó, no se aprecia bien ahí, pero empieza a hablar de glutatión. Y entonces, cuando yo encuentro ese artículo que habla de la suplementación para elevar los niveles de glutatión y el beneficio en cáncer, fue cuando yo me empecé a enamorar, si se puede decir así, de la utilización de este nutriente celular en los pacientes con cáncer. Y adelante les vamos a tener un poco más de información. Pero ahora exactamente, hablábamos, ya más o menos hemos hablado un poco de esto, pero la relación que existe entre los niveles de glutatión y enfermedad como el cáncer. Ya lo había mencionado yo, pero muchas personas han ingresado después de que yo termine mi parte. Entonces, Carlos, ¿por qué no nos explicas un poco acerca de esta relación? Claro. Bueno, esta gráfica está muy ilustrativa. Bueno, son 4 gráficas. La primera gráfica tiene como propósito mostrar una curva normal de glutatión, es decir, pensemos en una persona
que se cuidó, que su mamá lo cuidó muy bien, lo alimentó muy bien, creció, hizo deporte, se alimentó bien, tomaba suficientes líquidos, tenía poco estrés. No sé si haya muchas personas así, pero esa es una curva normal de glutatión. La siguiente es una curva de glutatión con enfermedad. Vean ustedes cómo se comporta glutatión cuando tenemos enfermedad y cómo los niveles ya a los 25 años, que es un nivel en el cual empieza a bajar en forma importantísima el glutatión, disminuye en forma dramática. Y cómo cuando llegamos a los 80 años estamos a la mitad de cómo se comporta con una persona que vivió bien, que se cuidó. Esto es impresionante porque a menores niveles de glutatión, todos los marcadores de enfermedad aguda y crónica, todos empiezan a incrementar. ¿Qué es lo que nos está indicando nuestro cuerpo cuando incrementan los niveles de gamma-glutamil transpeptidasa? ¿Qué nos está mostrando el cuerpo cuando incrementa la fosfatasa alcalina? ¿Qué pasa que en forma aguda cuando incrementa en forma importante el dímero D, cuando incrementa en forma importante, por ejemplo, la proteína C reactiva, ultrasensible, el antígeno prostático específico? Nos está gritando el cuerpo que no lo estamos cuidando. Ahora, la tercera gráfica es esa persona que de niño tuvo asma, pero se suplementó y elevó glutatión. Después se mejoró del asma, se curó porque evidentemente el asma no es para toda la vida, pero pues tuvo hígado graso, pero se suplementa. Esa persona que cursa con enfermedades comunes, tratables, pero se suplementa, vean el comportamiento. Mantiene prácticamente niveles de glutatión comparados con la persona sana que sí se cuidó. Pero ahora vean en la última gráfica una persona que se suplementa prácticamente desde que están haciendo y ya su mamá le está dando ese cuartito de inmunocal azul para mantenerle siempre los niveles elevados de glutatión. Recuerden que glutatión es un producto natural que se forma dentro de la célula, no hay sobredosis. Si ustedes le dan a su pequeñín glutatión inmunocal, elevan el glutatión y ven el comportamiento de esa gráfica. Vean cómo los niveles se mantienen por arriba de un comportamiento natural, incluso a los 80 años de edad, incluso supera en forma importante los niveles de glutatión. ¿Cómo creen ustedes que va a estar esa persona de más de 80 años con niveles elevados de glutatión? Y niveles elevados de glutatión significa menos proclividad a cáncer, mejor respuesta para el tratamiento de diabetes, menor resistencia a la insulina, significa mayor producción de energía, más vigor, mejor funcionamiento neuronal, mejores neurotransmisores, significa muchas cosas. Pero si lo vemos al lado contrario, los niveles bajos significan cáncer y otras enfermedades. Importantísimo, Carlos, porque yo he mencionado que los estudios en personas centenarias, o sea que estaría de pronto en una barra adicional, que se cuidan y que se suplementan, tienen niveles de glutatión comparables con personas de 50 años. O sea que es fundamental en este momento para todos, porque todos pueden llegar perfectamente a esa edad, es empezarnos a cuidar para poder mantener estos niveles, incluso cuando están suplementados, como pueden mirar aquí a los 80 años, muy por encima, incluso las personas sanas que no se suplementan. Ahora, hablemos un poquitico para terminar este segmento, hablemos un poco del inmunocal y cáncer, doctor Mejía. Sí, claro. Bueno, para mí esto fue un cambio total, Rubén. El conocer inmunocal, mi primera paciente con cáncer, a la cual le suplementé con inmunocal, fue una paciente desahuciada. En México, la población de Oaxaca es una población muy pobre. La señora vino a vivir a la Ciudad de México, vivía en una casa prácticamente, una chocita prácticamente, de hecho su piso era de tierra, le entregamos el producto en casa, una persona con un cáncer hepático ya terminal, metastásico, amarilla, le llamamos ictericia a los médicos, amarilla en forma generalizada,
con un dolor intenso a nivel de la tumoración, prácticamente 12 centímetros de tumoración al momento de explorarla, muy emaciada, muy desnutrida. Y pues ella me fue a ver y le dije, señora, si el Hospital General y el Hospital de Oncología le dijeron que ya no hay nada que hacer, eh, puedo ayudarle con la cuestión del dolor, pero dispongo de este recurso que he estado utilizando en pacientes. Vamos a intentarlo. Ese fue mi primer paciente, Rubén. La manejé con 6 sobres de Inmunocal y al mes y medio, cuando vine a verla, vino a verme, perdón, me impresionó la ictericia, la pigmentación amarilla había disminuido, el dolor, su carita era diferente, tú ves de inmediato el bienestar de la gente, el dolor había disminuido, la masa tumoral también, y ahí quiero hacer un énfasis. Si ustedes ven en el tabloide número 3 dice ferroptosis y autofagia. Yo dije, algo está pasando aquí, no sé qué es. Y entonces yo le seguí su tratamiento de 6 sobres durante 3 meses más, pero yo me fui a ver qué estaba pasando, por qué disminuyó el tamaño del tumor, y me encuentro con artículos que hablan de ferroptosis y de autofagocitosis inducida por niveles elevados de glutatión. ¡Wow! Muerte celular de células tumorales porque se devoran el hierro extracelular. Esa es la ferroptosis. Fenómeno número 2, autofagocitosis. Yo le digo a mis pacientes, hagan de cuenta que se están peleando las comadres, se sacan sus trapitos al sol, se pelean, y eso pasa con las células tumorales, se empiezan a devorar entre ellas. Y eso explicó por qué le disminuyó la masa tumoral a esta persona. Entonces, yo le digo a las personas, no es un tratamiento, no te estoy dando un medicamento, te estoy haciendo énfasis en lo que tú necesitabas, que era elevar el glutatión celular. Estamos dándole los recursos a tu cuerpo para que tu cuerpo responda y fortalezca el sistema inmunológico. De esta diapositiva, Rubén, es lo más importante, porque ya hablamos de oxidación celular, pero quería hacer énfasis en ese aspecto. Y algo muy importante que quiero resaltar con respecto a este punto 4, Carlos, yo ya te lo había mencionado. Yo creo que para los que ya llevamos recomendando el Inmunocal, en este caso habíamos hablado, Carlos y yo, llevamos más o menos el mismo tiempo, es que yo creo que el consenso de las personas que están en quimioterapia pueden decir es uno con Inmunocal y es otro sin Inmunocal. Que la respuesta, la tolerancia a la quimio, la radio, en general, todos esos tratamientos que son tan desastrosos desde el punto de vista, digamos, de salud, pero que es el mejor recurso para cáncer, la diferencia la puede hacer estar tomando el Inmunocal. Así es, sí, así es. La siguiente, amigos, si quieres. Esto es para simplemente eso, repasar que tenemos pues, los pilares fundamentales del regular y el platino, y también eso, para ver si quieres complementar esta parte de que no es solamente dirigido al tópico de hoy. Sí, ya el doctor Ricardo y tú ya lo mencionaron en forma anticipada en relación a que Inmunocal como nutriente celular se puede combinar perfectamente bien con cualquier tratamiento alópata, antibióticos, antiinflamatorios, antidiabéticos de diferente tipo. Se puede combinar con quimioterapia, con radioterapia, con tratamiento homeópata, tratamientos naturistas, prácticamente con toda la terapéutica que tenga el paciente en ese momento, excepto venenos, porque has de saber, Rubén, que en algunos países como México les damos, creo que se maneja por ahí a nivel popular, se manejan veneno de abeja, veneno de escorpión azul, esas sustancias que entran como toxinas al cuerpo y que en realidad cuando entra Inmunocal pues se hace un choque porque Inmunocal está fortaleciendo el sistema inmune, nuestro sistema inmune identifica un veneno y pues lo va a contrarrestar. Entonces yo creo que aquí es totalmente combinable con terapéuticas convencionales de cualquier tipo. Exacto.
Y bueno, qué decir del maestro Jimmy Goodman, mi maestro. Eh, Tuve el gusto de conocerlo, es una persona extraordinaria, pero pues es la persona que más sabe de glutatión y él publicó este libro que es totalmente accesible para médicos y para personas que no están en el área médica para que nos podamos adentrar en el conocimiento de glutatión y de los beneficios en cáncer, en diabetes y en muchísimas enfermedades. El libro habla de más de 150 enfermedades en las cuales podemos utilizar este nutriente celular que eleva los niveles de glutatión. Pero yo quiero aprovechar la oportunidad para agradecer tu libro, que siempre sigue siendo muy importante. Es uno de esos temas que consideramos, dependiendo del país, como digan, muy espinosos, muy críticos, delicados para comentar, pero que yo creo que en la medida en que aumenta la evidencia de lo que conocemos. Me gusta mucho, digamos, cuando mostraste el artículo, si algunos se detallaron, era un artículo que era publicado por una revista científica de nutrición. ¿Y por qué es importante resaltar esto? Porque muchos de los artículos han sido publicados en la parte de nutrición, es porque de esto se trata, es mejor nutrición celular. Lo que hablaba el doctor Mejía acerca de ya hablar de nanopartículas o digamos algo muy específico, es porque realmente esto es nutrición celular de la mejor categoría y con el mejor respaldo científico. Carlos, de corazón te quiero agradecer por la participación en el programa. Ya de todas maneras nos vamos a ver muy pronto, el domingo a las 6 de la tarde, que vamos a tener una expansión de lo que hemos comentado el día de hoy en ese programa que el doctor Ricardo nos ha pedido que lo apoyemos a las 6 de la tarde, hora central de México, Estados Unidos, donde vamos a hablar un poquitico de este tema y vamos a mencionar algo en particular en la relación de lo que es el impacto que puede haber tenido el COVID en los pacientes con cáncer. Carlos, muchas gracias. Gracias a ti, Rubén, y bendiciones para todos. Excelente.